Bien, vamos entonces a revisar el día de hoy la parashá de la semana, y la parashá es la parashá de Barim. Entonces hemos estado viendo, ¿cierto?, todas las parashot del libro de Números y ya llegamos al final. Ya hemos terminado un libro, pero bueno, comenzamos otro. Y el ciclo no para, ¿cierto? Vamos siempre continuando el estudio de la Torá y no deteniéndonos. Todo esto es un ciclo y vamos avanzando. Entonces allí pueden ver entonces la presentación que tenía para esta semana, para Shot de Barim. Paso también a saludar a todos los que se han ido incorporando hasta esta hora. Un Shabbat Shalom para todos ustedes, los que se han incorporado. Mandan sus saludos también por YouTube. Olivia, Gislaine, Roland, Yomar, Brian, Alejandra, y a todos también los que están por aquí se han ido conectando por el Zoom. También que se han ido incorporando, ¿cierto?, en este último momento, nuestra hermana Yasmín, también que está por allí, que saludaba, un Shabbat Shalom. Vamos entonces a avanzar en esta presentación. Y bueno, nuestra porción semanal abre un nuevo libro. El día de ayer, en nuestro Kabbalah Shabbat comunitario que estamos haciendo, tuvimos, ¿cierto?, la oportunidad también de escuchar una reseña de este libro, una reseña general. Por lo tanto, ya nos podemos hacer una idea de qué se trata esto, ¿cierto?, este libro. Pero de todas maneras vamos a volver sobre esto para explicar algunas cosas. Por lo tanto, permiso, tenemos entonces aquí la Parashat de Barim. Y bueno, le copié el nombre a nuestro hermano Juan Carlos, le puse estas son las palabras. Por cierto, aquellos que quieran participar, por favor, pueden dejar allí un comentario en el chat. Voy a estar viendo en algún momento el chat también. Y si quieren intervenir, pueden abrir el micrófono en el minuto en que quieran intervenir, pero por favor manténganlo cerrado mientras tanto para que no haya alguna interferencia en la emisión, ya que cuando se transmite en YouTube, cualquier ruido genera un cambio en la imagen y todo eso pasa. Bueno, entonces, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu be'yisotah tzivanu la'asok be'divrei Torah. Amén. Bendito tu Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos en las palabras de la Torah. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, ocuparnos en las palabras de la Torá. Quiero también hablar sobre ese tema de las palabras, la importancia que tiene y lo elemental que resulta para nuestro estudio de la Biblia, de la Torá o del judaísmo en general, el considerar la importancia que tienen las palabras. Entonces vamos a ver más que nada este tema. Antes que todo, mencionar que este Shabbat es el Shabbat Hazón, que se llama, Shabbat Hazón, o también se le suele llamar el Shabbat negro, entre comillas. Negro no porque fuera un Shabbat oscuro, tenebroso, algo malo, pero sí porque antecede, ¿cierto?, a Tisha B'Av, que es una fecha muy trágica en cuanto a acontecimientos para el pueblo judío, al pueblo de Israel. Lamentablemente muchas cosas sucedieron en Tisha B'Av o en esos días, en este mes en particular. Por lo tanto, este Shabbat se ha hecho un llamado siempre al arrepentimiento. Y se llama Shabbat Hazón por la lectura que hicimos de la Haftarah, del libro de Yeshayá, donde se habla también de la visión que tiene y bueno, todo lo que sucede allí. Hay una contraparte de este Shabbat que sería como el Shabbat blanco o el Shabbat Shuvah, que es antes de Yom Kippur, que antecede al día más sagrado, que también es un ayuno. Bueno, sabemos que el hecho de que se llame Shabbat Hazón tiene que ver con la palabra Hizayon en hebreo, que significa revelación, que a veces así se le llama el libro de Apocalipsis, revelaciones, Sefer Hizayon. Y tiene que ver con esta visión, pero sabemos que cuando hay visión, como dice la misma escritura, el pueblo está bien, está ordenado, está tranquilo.
Pero cuando no hay visión, el pueblo se descarría. Entonces la falta del entendimiento de la visión, de lo que el Eterno quiere para su pueblo, de lo que el Eterno nos ha llamado a hacer, es lo que ha traído a lo largo de la historia todas las decepciones quizás de parte de Israel. Esa falta de visión, esa falta de entender lo que está sucediendo, de ver más allá de lo que ven los propios ojos. Entonces, esa falta de visión también produce que nosotros juzguemos muy rápidamente las situaciones de una mala manera. Cuando una persona no tiene visión y no puede proyectar las cosas que pasan, ¿cierto?, a su alrededor, finalmente termina juzgando mal, termina interpretando mal las situaciones. Y sus palabras también le van a hacer caer en este sentido. Lo conecto, ¿cierto?, con la parashá de esta semana. Como ya vimos el día de ayer, la parashá de esta semana de Devarim, parashat Devarim, significa, ¿cierto?, Devarim significa palabras. Viene de la palabra, redundantemente, davar, que en hebreo significa palabra o cosa. Entonces, Devarim son palabras. También, como se mencionó el día de ayer, se le suele llamar a este libro Mishneh Torah, ya que es una repetición de las leyes de la Torah que ya se habían dado, y que en griego también se le llama Deuteronomos a este libro, que sería una repetición de la Torah. Deutero, que es repetir, nomos, la ley. En latín también Deuteronomium, tiene el mismo sentido. En todo este libro se nos habla, ¿cierto?, de Moshe. Moshe nos trae varias de las cosas que nosotros tenemos que siempre tener presentes en nuestra vida. Moshe reitera, repite muchas de las cosas que ya había dicho, añade otras, como cual un padre reprende, ¿cierto?, a su hijo. O a lo mejor no decir reprende, pero sí cuando está enseñándole, educándolo y sobre todo enderezando su camino. Está advirtiendo ciertas cosas para los hijos. Entiéndase de esta manera, ¿cierto? Ya que hoy día quizá está bastante cuestionado el tema de enseñar a los hijos de una manera dura, muchas veces. A veces se entiende que una palabra firme es un acto de crueldad contra los hijos. Pero vemos que también recordarle a los hijos sus errores de alguna otra manera, o mostrarles el camino no es malo, para nada. Hay una advertencia que es necesaria muchas veces, cuando uno ve que los hijos o que las personas se equivocan. Bueno, Moshe tiene que ser duro, pero no siempre fue duro. De Moshe aprendemos, ¿cierto?, que siempre fue un pastor amoroso, hasta que el pueblo se rebeló, ¿cierto?, contra él, y ya, como vemos, ¿cierto?, en las parashat anteriores, donde ya Moshe tuvo que ponerse muy firme. Entonces él, hasta la última alternativa, no usó, en el fondo, su propia autoridad que tenía por ser Moshe delante del Eterno, sino hasta el momento en que el pueblo ya se rebeló a la última consecuencia. También aprendemos ahí de Moshe que también uno debe enseñar al pueblo con amor, o a sus hijos con amor, y ir por niveles. Bueno, en general se nos habla de a Israel que se mantenga fiel, ¿ya?, al pacto. Revisa también la historia, la entrega de la Torá, se repite nuevamente, ¿cierto?, el decálogo, que se le suele llamar, y también este libro tiene algunos parecidos a otros libros. Bueno, aquí aparecen los temas que se abordan de los eventos de Joreb, el monte Joreb, que es el monte Sinai también. También se mencionan los nombramientos de los líderes de las tribus, que también a Israel se le recuerda que cómo ellos se negaron a entrar. No es que Dios no les permitió entrar, sino que ellos se negaron a entrar. El castigo por la rebelión, lo que pasó después de esto, el vagar por el desierto, y también la derrota que sufrieron de una manera totalmente vergonzosa, ¿cierto?, cuando quisieron ya hacer las cosas a su manera. Y los profetas nos hablan también de lo que fue la maldad de Judá, las generaciones. A Israel se le llegó a llamar Sodoma y Gomorra. A veces algunos interpretan que Sodoma y Gomorra se refiere, no sé, al homosexualismo. Yo lo he escuchado mucho.
Pero en la Torá se compara a Israel no por eso, con Sodoma y Gomorra, sino por su falta de empatía con las viudas, con los pobres, con los huérfanos, de ser un pueblo indolente, que pensaba que hacía lo justo y hacía lo correcto, pero estaban sus valores totalmente cambiados en cuanto a la moral, en cuanto a la justicia. Ahí se le comparó con Sodoma y Gomorra. Entonces, tenemos aquí, para avanzar también otro poquito, en este libro es un típico libro de un documento antiguo que tiene que ver con un contrato. Algunos estiman, algunos historiadores, que el libro que encontró, ¿cierto?, el rey, cuando dice que van allí al templo, de repente se encuentran con un rollo que estaba ahí oculto y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Algunos dicen que tiene que ver con este Deuteronomio, con el Devarim, por el mismo lenguaje que utiliza, y que es una especie de contrato. Entonces vemos allí en la presentación, ¿cierto?, que hay una sección que habla de la moral y la amonestación. O sea, primero es una lección. Este libro nos habla de una lección. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que no estuvo bien? Y lo que no estuvo bien se amonesta. Luego se nos traen algunas instrucciones y luego se nos advierte al final del libro sobre las consecuencias de las decisiones que cada uno tome. O sea, este libro nos deja totalmente dos caminos. Finalmente, lo que uno haga con su vida tiene que ver con la decisión propia que cada uno haya escogido. Pero el deber, ¿cierto?, así como todo buen padre, es de decirle a los hijos qué es lo bueno, qué es lo correcto, de darle la instrucción, la educación necesaria, de enseñarles hasta lo último que le puedan entregar, y ya después advertirle qué es lo que pasará en la vida, si hacen lo bueno, si no hacen lo bueno. Este es el camino, en el fondo. Hay dos caminos. O voy conforme a lo que me han dicho, me han enseñado que es bueno, o me niego a eso. Y generalmente estas cosas se repiten en la vida bastante. En el mundo, ¿cierto?, de la paternidad. Así que este libro también se le llama Mishneh Torah porque es una repetición. Moshe repite todas estas palabras. Moshe escribe un nuevo libro para que quede en evidencia, en el fondo, que nuestros propios hechos, nuestros propios actos son los que marcan finalmente la consecuencia y lo que pase con nuestras vidas. Rashi nos menciona en este sentido que, puesto que se trata de las palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del Omnipresente, se han disimulado los hechos, recordándolos en términos generales por consideración a Israel. Rashi nos dice que realmente se traen todas las cosas que pasaron, pero no se trae en el fondo todo el detalle a un nivel tan específico. Porque realmente lo que pasa aquí es que trata de suavizar un poco las palabras. Por eso, obviamente cuando un padre amonesta, lo hace también con amor. No es que abandona el amor y simplemente va a atacar, ¿cierto?, al que quiera amonestar o a sus hijos. Nunca se olvida de eso. Por lo tanto, trata de suavizar las palabras. Si uno lo ve por el otro lado, los hijos también. A veces cuando sienten que ha habido injusticias con sus padres, etc. Bueno, aprendemos de Moshe que un padre debe suavizar sus palabras a sus hijos. Bueno, también los hijos deben suavizarlas cuando consideran que los padres cometen errores. No nos olvidemos de este punto también. Así que tenemos aquí el resumen breve, ¿cierto?, de este libro, que ya conocemos en términos generales. Sigamos avanzando entonces. Esta parashá comienza de esta manera. Bueno, este libro en general. Dice, en hebreo dice, Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Israel ve'ever ayardem amidbar va'arava mol suf vein paran u vein tofel ve'lavam v'chatzerot ve'dizahab. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá,
frente al Suf, entre Paran, Tofel, Labán, Atzerot y Dizahab. Entonces, este es el discurso. Estas son las palabras. Esta es la repetición. Esto es lo que nos quiere decir Moshe, que recordemos siempre, que no nos olvidemos. Hay una enseñanza jasídica bien bonita que dice realmente que cuando dice acá que estas son las palabras que dijo Moshe, cuando uno las lee, y en verdad es lo que pasa con muchos de nosotros. Ayer lo comentaba nuestro hermano Juan Carlos también, que cuando uno lee, ¿cierto? La Torá la siente como algo nuevo. Cada vez que uno la lee es una experiencia nueva. Cuando la Torá dice estas son las palabras, tenemos que verlas, que estas son las nuevas palabras. No son las palabras de siempre, no es que siempre lo hemos leído cada año, sino que realmente debemos considerarlo de una manera como una novedad. Son palabras nuevas para nosotros. Cada vez que leemos la Torá nos enseña algo diferente. Cada vez que nosotros nos disponemos, ¿cierto?, a leerla, a estudiarla, realmente aprendemos cosas nuevas. Por lo tanto, cada vez que leamos El Advarim, estas son las palabras, debemos considerar algo nuevo. Tenemos que nuevamente sumergirnos en el texto, nuevamente aprender de la escritura. Sumergirnos, ¿cierto?, aprender, sentir que es algo nuevo cada día. Todos los días debe hacerse nuevo, ¿cierto?, las palabras del Eterno en nuestros oídos. Pero cuando uno ya se familiariza tanto, a veces se olvida de las cosas. Uno las hace de manera automática. Por eso uno, aunque haya aprendido una cosa, se le olvida muchas veces y no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo tiene presente. No es algo que es algo nuevo para su mente. Está tan asumido que a veces se olvida. Entonces, debería ser nueva todos los días en tus ojos, dice Rashi. Cada vez que uno lee la Torá, debe ser algo nuevo. Nueva en cada una de nuestras vidas, ¿ya? Entonces esta enseñanza es muy bonita, realmente. Por ahí también nuestro hermano mencionaba ayer que cuando él terminaba de leer este libro se emocionaba, y yo creo que a todos nos ha pasado, en particular a mí también. Cuando uno termina de leer la Torá, Moshe parte desde el mundo, ¿cierto? Deja el pueblo, hay una nostalgia. Es algo nuevo, que llega algo nuevo que nos enseña cada día. Este sentir tiene que ser algo que nosotros podamos vivir siempre, cada vez que estudiamos. Porque si nosotros consideramos que ya sabemos las cosas, no nos interesaría aprender más, porque ya lo sabemos todo, porque ya tenemos la verdad. Pero no es así. Nosotros estamos aprendiendo la verdad. Nosotros estamos estudiando la Torá. Estamos aprendiendo de Dios y todavía no lo hemos terminado de conocer. No hemos terminado de conocer todo. Por lo tanto, cada vez que estudiamos la Torá es algo nuevo. Dice también, los sabios enseñan en el libro del Talmud, el Pirkei Avot, los dichos de los padres, que también tiene que ver quizás con esta parashá, los dichos que dejaron los padres. Ellos nos dijeron, dale vuelta a la Torá, vuelve y revuelve en ella, vuelve y vuelve a ella, porque todo está dentro de ella. Mírala y conviértete y hazte viejo con ella. Entonces, dice así esta Mishnah, realmente. Uno debe leerla una y otra vez, debe darle la vuelta, porque algo nos querrá enseñar. Si uno le da una vuelta a una palabra, la lee de otra forma, o tiene otro entendimiento en su momento, la va a ver de una manera distinta. Y esto es porque nuestra interpretación va a ser nueva en nuestra vida, para nosotros. No es que la Torá cambia, pero hay algo que produce nuevo en nosotros. Entonces dicen los sabios que tenemos que buscar y darle vuelta en ella, y dar la vuelta, y dar la vuelta, y dar la vuelta, porque cada vez que la busquemos o indaguemos en ella vamos a encontrar algo nuevo. Y por eso nos recomiendan, hazte viejo en ella, hazte canoso, dice, que te salgan canas con la Torá. En cierto sentido, hazte sabio con ella, pero también hazte viejo con ella, o sea, estúdiala toda tu vida, vas a aprender siempre, vas a aprender sabiduría. Entonces, uno nunca debe considerar que es superior cuando lee las palabras de la Torá, porque sencillamente estaríamos diciendo que ya lo sabemos todo. Nunca debemos leer así las cosas. Y quizás no tan solo la Torá, otras cosas de la vida también. A veces uno da por hecho ciertas relaciones con otras personas y piensa que ya está todo sabido. O típica cosa que se habla de repente, la vida de las parejas, que ya no se dicen te quiero, un cariño o algo así,
porque ya lo dan por asumido. Pero cada día es nuevo, cada día trae algo nuevo, cada día uno no tiene por qué tener asumido las cosas en este mundo. Nunca, nadie lo sabe todo, y nunca alguien sabe lo que está pasando por la mente del otro. Entonces tenemos que nosotros repetir como hizo Moshe, volver a ella. Y algo nuevo nos dejó, porque en este libro se nos trae nuevos mandamientos. No solo nos repitió lo mismo, porque en cuanto él se puso a repetir lo mismo, entendió que había algo nuevo también, como se fija. Así que esta enseñanza es muy bonita y nos enseña a nosotros cómo debemos disponernos a leer también las Escrituras. Seguimos avanzando. Las palabras son poderosas. Las palabras tienen mucha influencia, tienen mucho poder. Como dice la Escritura, pueden traer la vida y la bendición. Como dice Proverbios, Mishlei, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y lo que escoja, eso comerá. Entonces, él comienza, ¿cierto?, esta parashá estando al otro lado del Jordán, repitiendo todas estas palabras. También, ¿cierto?, le recuerda el episodio de los 12 espías, que fue el episodio más terrible que los dejó, ¿cierto?, vagando en el desierto. Terrible para ellos, porque hubieron otras faltas que también pasaron allí. Y como de un viaje que podría haberse tardado 2 semanas, máximo, se terminó tardando, ¿cierto?, 40 años. ¿Cómo pasaron todas estas cosas realmente? ¿Cuál fue todo el fruto de este fracaso? ¿Por qué todo esto llegó a acontecer? Fue algo muy, muy, muy complicado, muy difícil para el pueblo. Y todo esto se debió a las palabras. Las palabras que pronunció Israel. Las palabras que trajeron los espías o los exploradores de la tierra. Y finalmente las palabras que dijeron al escuchar palabras de otros. Y ellos trajeron muerte, ¿cierto?, para su generación. Porque hay 2 generaciones. La generación que entró y la generación del desierto. La generación de la promesa, que la alcanzó, y la generación del desierto. Ambas generaciones fueron diferentes. Una generación vio todos los milagros, vio la recepción de la Torá, vio el monte Sinai, vio las lenguas de fuego, escuchó la voz del Eterno. Escucharon, dice, vieron las voces incluso. Ellos vieron todo lo que aconteció, pero no entraron. Pero una generación diferente que no había visto, que no había experimentado todas esas cosas, pudo entrar. Era una generación diferente, hablaba diferente. Tenían ánimo, ¿cierto?, de entrar en la tierra. No se acobardaron. Entonces, muchas veces uno piensa que por ver cosas valientes o milagros, uno va a tener más valentía o más valor en la vida, pero no es así. Es cierto que a veces hay personas que ven cosas muy duras en su vida y viven cosas difíciles, y eso los hace personas que puedan salir adelante, pero no siempre es así. Por eso a veces uno ve gente que lo ha pasado difícil y es un ejemplo, pero hay otros que se siguen quedando allí y se quedan, ¿cierto?, a lo mejor en el desastre que ha pasado en su vida y no salen de allí, y es un problema. Esa generación que vio todo lo que vio no logró ser valiente, aunque vieron todos los milagros y los hechos portentosos que pasaron. Aún así se acobardaron. En cambio, la generación que no vio eso, pero que se enteró, que escuchó. Una generación fue la que vio y la otra generación fue la que escuchó. Y la generación que escuchó tuvo fe por el oír. No por lo que vio, no se confió solo en lo que vio. Y ese fue el problema de Israel. Que se confiaran por lo que vieron a lo mejor. Pero cuando escucharon algo, su oído no estaba muy bien ejercitado. En cambio, la generación que entró, su oído sí estaba bien ejercitado. Por eso la fe viene por el oír, no solo por el ver. Entonces no fue culpa de Moshe todo lo que pasó. No fue culpa de Moshe. Moshe trata de hacerle ver esto al pueblo. Porque podrían llegar a cometer el mismo error. ¿Por qué nuestros padres murieron? ¿Por qué hoy día estamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y echarle la culpa a lo mejor nuestros líderes no nos condujeron de buena manera. Moshe, ya estando solo, sin el apoyo de sus hermanos, termina diciendo realmente palabras muy difíciles, pero diciéndole, no fue mi culpa, fueron sus palabras. Cada uno debe hacerse responsable de sus palabras.
Entonces, una de las cosas que más nos diferencia del mundo, de los animales y de lo que en general conocemos del universo es que nosotros podemos, ¿cierto? Podemos generar palabras, podemos elaborar palabras, pensamientos, etc. Si hay algo en lo cual nos parecemos al Eterno, es que podemos, ¿cierto?, tener esta capacidad de, como dice la Torá, Tselem Elohim, fuimos creados a imagen de Dios, en este sentido. Y Dios habló y fueron creadas las cosas. Nosotros hablamos también y producimos cosas. No hay algo más cercano a parecernos al Eterno, no en nuestro físico, sino en que tenemos el pensamiento y elaboramos palabras. Y estas palabras tienen una influencia en este mundo. No por nada dice que Yeshua, el Redentor, ¿cierto?, es Devar Elohim, la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Es el nivel más sublime. O sea, si hay algo que más se parece al Eterno, es Devar Elohim, la palabra de Dios, o la misma palabra. Como dice Juan 1.1, al principio era la palabra. Y la palabra estaba ante Dios, y era Dios la palabra también. No era el Dios, como dice el griego, sino que era Dios. Era divina, la palabra tiene una esencia divina. La palabra es como Elohim, prácticamente. Entonces, la manera más sublime que el judaísmo entiende al Mesías, o que vemos ahí en el libro de Yohanan, es con la palabra. O sea, la imagen de Dios misma es su palabra. Su palabra manifestada hecha carne es lo más sublime y lo más parecido a Él que hay en manifestación. Y esto también aplica para nosotros. Nuestras palabras son lo más cercano que podemos estar de Él. Y todo lo que involucra, ¿cierto?, el hecho de la palabra, el pensamiento, toda la elaboración de esto. Entonces nos dice este proverbio, Mavet vechayim beyad lashon. Dice, la muerte y la vida están en la mano de la lengua, literalmente. Que significa, ¿cierto?, que en el fondo es un modismo, de que hay un control. Hay algo que controla la lengua, que la sujeta con su mano, en el fondo, y eso es lo que sujeta con su mano, perdón, la que sujeta la lengua, es la vida y la muerte. Están en su mano, en la mano de la lengua, en el fondo. O sea, ella tiene el control. Nuestra lengua tiene el control, ni siquiera nuestros pensamientos, fíjense. Dice nuestra lengua, nuestra palabra. Allí está el asunto. Nosotros podemos pensar todo lo que queramos, pero llevarlo, ¿cierto?, a las palabras ya tiene un peso diferente. Y esta para allá nos habla del peso que tuvieron las palabras. Por eso dice, y los que aman comerán sus frutos. Es decir, tendrán una consecuencia. Y eso dependerá, ¿cierto?, de lo que hablemos. Otra cosa, la palabra en hebreo se le llama, o palabra en hebreo se dice davar, ¿cierto? Aquí vemos. Como esta para allá se llama dvarim. Pero es interesante. Hay dos cosas que quiero mencionar respecto al hebreo. Uno, que la palabra davar, su plural dvarim, significa palabra o cosa. En el entendimiento hebreo, en la antigüedad no era como el pensamiento griego, que una palabra, una cosa, era algo imaginario, algo que está en el mundo de las ideas. No. En hebreo una palabra, una cosa, es algo tangible. Las palabras son tangibles, se pueden medir. Las palabras no son una dimensión desconocida. Las palabras se pueden medir, porque pueden tomar realidad en el mundo. Por eso la bendición y la maldición toman peso en el mundo, porque son palabras. Las palabras se concretan en el fondo. No son solo ideas. En hebreo, davar es una cosa, es algo propio, algo tangible, algo real. ¿Ya? No es solamente una idea. Vea que aquí hay un comentario, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Claro, bueno, depende para qué uno lo use, ¿cierto? Puede llegar a convertirse en algo que provoque muchos incendios, como dice el libro de Santiago. O también puede ser algo que traiga vida, la lengua.
Y lo otro que quería mencionar es que realmente cuando uno dice davar, hay una palabra que es bastante similar que cuando uno lee davar, y es la palabra devorar, que en el plural sería como devorim, o abejas. Palabras y abejas tienen un parecido muy grande en el hebreo. Tienen la misma raíz prácticamente. Tanto davar y devorar, que sería una abeja. O débora como se pronuncia aquí por este lado del mundo. En hebreo devorar, una abeja. Bueno, ahí hay otro comentario que leo, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es cierto. Por eso dice que están en su mano. La lengua como que tuviera una mano, es un timón. Conduce las cosas. Entonces, ¿cuál es el punto acá? De lo que menciona sobre la abeja. Es interesante cómo es la abeja. Nosotros entendemos que las palabras, ¿cierto?, tienen frutos. Así también una abeja nos puede traer algún vestigio de esto. ¿Y qué significa? Entonces, la Torá puede ser por un lado alegría, algo dulce, como la miel, ¿cierto? Que también ayuda a la abeja, o algo que produce vida, porque la abeja también produce la polinización, ayuda, ¿cierto? Fomenta la polinización de las plantas, para que luego, ¿cierto?, nazcan más plantas. Así que puede ser algo que sea dulce y produce la vida, pero también una abeja tiene una cola, ¿cierto? Una cola afilada, que también, un aguijón, esa es la palabra, que finalmente puede ser algo perjudicial y tiene un veneno incluso. O sea, puede ser muy doloroso también, y también tiene un veneno que puede llegar a afectarnos. Y así es la palabra. Es como también se dice, que es como una espada de doble filo. Así también es la Torá, como una abeja. Puede ser dulce y traer vida, pero también puede transformarse en muerte y en dolor y en sufrimiento. Y en un aguijón. Para muchas personas sus palabras son su aguijón. No sé si estará de acuerdo con esta afirmación, pero a veces pasa que las personas quedan encarceladas por sus palabras. Y yo diría que todos, finalmente. Salvo que alguien tenga mucho cuidado con ellas. Y que de verdad, como dice el proverbio, quien guarda sus palabras guarda su alma de muchos males. Entonces, una persona que ocupa sus palabras para mal, o que se apresa con sus palabras, o que hace promesas con sus palabras y no cumple, está mal. O aquel que hace sacrificios a Dios y dice, yo le doy esto a Dios, pero a su prójimo no le da nada, también cae. Y peca, ¿cierto? Como Sodoma y Gomorra, como se mencionaba en la Torá. Entonces tenemos que la Torá o las palabras, o nuestras palabras, pueden tener un doble filo. Incluso en el judaísmo se llegó a decir que la lepra, o la tzarat, proviene también de una raíz espiritual del mal hablar, o la mala lengua, la shon hara. De hecho, cuando uno habla, ¿cierto? Y esto yo creo que lo sabemos, y humilla a otra persona, la persona se pone como roja, cambia de color. Es como que, dice nuestro sabio, es como que una persona cuando humilla a otro es como que derramara sangre, finalmente. Cuando con palabras humillamos a otras personas es como que derramáramos sangre, porque se ponen rojos, como la sangre. Hay otro término en el judaísmo que se llama onat dvarim, que es robar las palabras. Y se refiere a cuando uno también degrada a otra persona, la humilla, finalmente es como un asesinato a esa persona. Y esto se le llama onat dvarim. O sea, en el fondo podemos llegar a ser personas que dan vida, dar una buena noticia. También podemos ser terroristas del habla. Podemos ser personas que solo utilicen la palabra para humillar a otros, para generar terror, temor en la gente, etc. Esto pasó con el pueblo, con los espías y con la murmuración y todo lo que hubo. Yeshua también nos dice que aquel que llama a tonto a alguien, ¿cierto? Dice que merece el Gehinom, o por así ponerlo, el infierno, entre comillas. O sea, es merecedor de una condena aquel que llama tonto a su hermano. Finalmente, la palabra tiene un principio de medida por medida. Por eso les decía, las palabras en el hebreo se pueden medir. No es algo intangible. Las palabras son medibles. Por eso se aplica esto. Lo que siembras cosecha. Lo que tú dices recibes, finalmente.
Por eso también se nos dice, mejor di sí, sí, no, no. No hagas promesas en vano. ¿Por qué amarras tu alma en cosas que no vas a cumplir? ¿Quién es el hombre? Dice el Salmo. Miaish Ejafetz Haim, o Ejofetz Haim. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Que desea muchos días para ver el bien. Netzor Leshem Hamerao Sfatay Midaber Mirma. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu alma, guarda tu lengua. Entonces, ¿quién no querría ver la bondad del Eterno? Perdón, aquí tengo que avanzar aquí. Ahí está. ¿Quién es el hombre que desea la vida? ¿Quién realmente desea tener larga vida? Bueno, ¿cuál es la clave? ¿Dónde está la vida? En las palabras. Bueno, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño o mentira, finalmente. ¿Quién desea vida? Bueno, guarde su lengua del mal. No hable mal de otros. A veces ni siquiera es necesario hablar bien de otros, ni generar, ¿cierto?, algunas cosas negativas, o despertar el deseo a la gente de hablar de los demás. No es necesario. La Torá nos dice que obedecer a los padres, a sus palabras, y respetarlos en el fondo, porque honrar a los padres no solamente significa sostenerlos, sino también honrar sus palabras. Hacer lo que ellos nos dijeron que debíamos hacer. Con eso los honramos. Y temer a madre y padre, como dice la Torá, significa temer a sus palabras, lo que ellos te dicen, y también a su presencia, simplemente por ser tus padres. Y su consecuencia es tener larga vida. Y tiene que ver con la palabra en el fondo, con respetar, ¿cierto?, la autoridad de los padres, y sobre todo la autoridad que tienen las palabras de ellos en particular. Estamos hablando del caso general, ¿cierto? Pero por eso las palabras también y hacer caso a ellas o guardarse en ellas también producen vida. O también pueden acortar nuestra vida. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación que comunique gracia a los oyentes. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo e ira, y grito airado y maledicencia, junto con toda maldad. Que bueno, estas cosas son típicas, ¿no?, de hoy día. Alguna cosa que pasa mala y inmediatamente uno escucha maldición. Uno escucha palabras amargas, difíciles. Bueno, lo mejor es que ni siquiera sea oído en medio nuestro o en nuestra vida. Finalmente, cuando uno pronuncia estas palabras, las palabras ejercen un poder sobre cada uno de nosotros. Nunca subestimemos el poder de las palabras. Mejor es quedarse callado en un momento, guardar silencio y esperar. Mejor es que no salga palabra dañina, porque nos puede devolver. Cuando uno daña a otro, eso se puede devolver. Sino que hayan palabras de gracia, como dice aquí el libro de Efesios, la carta. Cuando nosotros usamos las palabras para condenar a otros, como nos dijo Yeshua, conforme a las palabras que ustedes dicen contra otros, así como juzgáis, seréis juzgados. Con la vara que miden, ustedes serán medidos. Las palabras se pueden medir. Entonces a veces vemos que estamos débiles. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros palabras de bien. ¿Cuándo sabemos que no estamos bien? Cuando no hay palabras de bien. Cuando hay palabras de amargura. O cuando uno habla y está enojado. Sencillamente. Uno habla y no quiere nada. Y uno habla y la gente se aleja. Bueno, en ese minuto es que no estamos bien. Y eso es porque hay un daño en nosotros. Pero mejor es guardar eso. Y guardar, ¿cierto? También. Pero que a veces terminamos dañando a otros. Mejor es pasar el tiempo, el momento. Que pase el sol sobre el enojo, ¿no? Aquí hay otros comentarios, dice: al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Sí, efectivamente, o sea, aquel que realmente no hace caso a su padre o a su madre, aquella persona que en general es rebelde, es decir, ¿quién es rebelde? El que no atiende a las palabras, de otra manera de decirlo. Esa persona es rebelde. No el que hace lo que quiere, pero cada cual tiene su libertad. Uno por hacer algo que a uno le parezca no es rebelde. Uno es libre. Pero por no hacer las palabras de otro, termina en rebeldía. Y como dice el libro de Samuel, pecado como la idolatría o peor
es la rebeldía. El rey David, hay otro comentario aquí, que dice, el rey David compara las palabras con flechas. Una explicación es que son similares en que ambas, antes de ser largadas, uno es el dueño sobre ellas. Después de largarlas, son ellas las dueñas de uno. Exacto. Y cuando uno ya lanza, ¿cierto?, las palabras, uno ya no las puede recoger. Yo creo que han escuchado ese midrash, ¿no? Que un hombre que habló mal contra otro y lo difamó. Y luego, ¿cierto?, se arrepintió y le fue a preguntar a su rabino, ¿qué puedo hacer yo para reparar esto? El hombre le dijo, trae una almohada. Le llevó una almohada, ¿cierto? La rompió, se subió a un lugar alto y las esparció. Él le dijo, ahora recógelas y júntalas todas, cada una de ellas. Y él le dijo al rabino, pero eso es imposible. Bueno, así es imposible. Recoger las palabras que uno ya ha dicho. Es imposible recoger todas las cosas que uno ya ha lanzado. Ya uno no se puede arrepentir. Uno tiene que... Bueno, sí se puede arrepentir, pero ya no puede reparar todas las cosas, si es que hizo un daño. Se hizo un bien, Baruch Hashem, pero si no, uno no puede retraerse de todo. Hay otro proverbio aquí que dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. La lengua del justo es algo muy preciado, escogida, como dice allí. La lengua del justo habla lo bueno, habla lo correcto, habla lo moralmente correcto. Habla, defiende al pobre, a la viuda, al huérfano, habla lo justo. No hace preferencia ni por el rico ni por el pobre, sino que es justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Porque el corazón de los impíos maquina maldad, como nos enseña Yeshua también. Por lo tanto, habla maldad. Voy a ver aquí si había algún comentario. Parece que no. Entonces, para seguir avanzando en este tema, hay algo bien, bien fuerte que hace el pueblo que Moshe recuerda en esta parashá. Dice, Vateragnu ve'oholeichem ve'tomru ve'sinat Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim, digo, etc. Y dijo Moshe al pueblo, calumniaron a Dios en vuestras tiendas diciendo, Dios nos sacó de Egipto por su odio hacia nosotros. Y lo leímos hoy día. O sea, dice, Vecinat Hashem, Otanu, Otzianu Meretz, Mitzrayim. Con odio nos sacó, con siná, con odio. Bueno, en este tiempo estamos estudiando sobre la destrucción de los templos, ¿cierto? Y del segundo templo en particular, donde había mucho odio. Yeshua se topó con un ambiente de mucho odio. Bueno, esto también se deriva de épocas anteriores. Y el pueblo, antes de odiarse entre ellos mismos, le dijeron, tú nos odiaste. ¿Por qué? Porque tú nos sacaste aquí de la tierra de Egipto para hacernos morir en el desierto. Dios nos odia. Imagínense lo que llegó a decir el pueblo. Que el Eterno nos odia. Es muy fuerte esto, finalmente. Rashi nos enseña sobre esto, que lo que uno tiene en mente acerca del prójimo, eso, o lo que uno imagina que está en la mente del otro, es lo que está en el fondo en nuestra mente, o en lo que está cerca de nuestro corazón. Cuando aquí dice, realmente, ustedes calumniaron a Dios diciéndole, Él nos odia. Cuando el pueblo pensó, Él nos odia, o sea, ¿en qué minuto se le ocurrió pensar algo así? Finalmente la consecuencia de sus actos lo llevó a decir locuras. Pero bueno, ¿cuál es el punto que nos trae Rashi? Es que uno proyecta. Cuando uno trae este tipo de palabras, o uno piensa, o uno dice, este está pensando esto de mí, en el fondo uno está proyectando lo que está en nosotros, en nuestro corazón. Cuando una persona tiene odio, piensa que el mundo lo odia. Cuando una persona tiene resentimiento, piensa que el mundo le ha hecho algo injusto y todos le hacen algo injusto. Cuando alguien no es agradecido, piensa que todo el mundo le falta algo. Y finalmente es algo que uno proyectamos hacia el mundo de lo que hay en nuestro corazón. Si no nos gusta a alguien, imaginamos que él no nos quiere tampoco, esa persona.
Incluso cuando uno imagina que alguien, o uno quiere una persona, uno imagina que esa persona también lo quiere a uno. Por supuesto, algo recíproco. Y esto funciona así, es un sentimiento, porque somos todas personas, todos somos personas, y pensamos que hay una empatía entre nosotros. Y asumimos que hay una empatía, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, un hombre soltero, por ejemplo, que empieza a cortejar a una mujer. Y empieza a hablarla, le trabaja para saludarla, quizás todos los días hace algo, trata de darle un obsequio, trata de aparecer delante de ella. Ese hombre en algún momento, cada vez que la mujer haga algo, va a pensar que está haciendo algo a favor de su amor. Aunque esto no sea así, finalmente. Solamente una respuesta o movimiento, él lo va a tratar de interpretar como que lo está aceptando. Pero no siempre es así. Pero el ánimo de que ese hombre tiene de buscarla, de quererla, proyecta también ese amor hacia ella. Si lo hace de buena manera, obviamente terminará siendo algo que proyecte y ella también lo pueda empatizar, ¿cierto?, con ese sentimiento. Pero puede pasar también que no sea así y que finalmente él termine interpretando todo mal de lo que está haciendo la otra persona o cómo le está respondiendo a su no sé, a su cortejo, finalmente. Entonces, uno tiene que tener cuidado, porque uno piensa que a veces todo tiene empatía por lo que uno piensa en el mundo, pero no siempre es así. Y a veces nos equivocamos mucho. Creo que aquí había un comentario. Dice, la diferencia entre el sabio y el necio es un instante. El sabio piensa un instante antes de hablar. El necio piensa un instantes. No, no, después, dice, después de un instante de haber hablado. Una buena definición. El sabio es el que piensa un instante antes de hablar y el necio el que piensa un instante después de haber hablado, o 2 instantes. O sea, realmente, claro, la persona que piensa bien lo que va a decir es sabio. De hecho, dice el proverbio que incluso el necio o el tonto que se calla pasa por sabio. ¿Por qué? Porque calla, porque no llega y habla. Pero en cambio el necio es el que siempre se arrepiente por lo que hace, por lo que dice. Ese es el problema del necio. Que siempre no tiene visión. Siempre las cosas le vienen después. No entiende que hay una consecuencia de lo que él hace o dice. Ese es el problema. Otro pasaje aquí dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Jacob. Es cierto que de las palabras puede salir bendición y maldición, pero Jacob nos dice, pero de una boca no debe ser así. Yeshua también lo dijo, ¿cierto? No puede salir de una fuente agua caliente y agua fría. Hoy día en el mundo moderno sí se puede, pero en la antigüedad o de forma natural no se puede. Artificialmente, es decir, si uno construye algo, puede hacerlo, pero naturalmente no. No pueden salir 2 tipos de agua o agua salada y agua dulce de una misma fuente, salvo que uno la intervenga. Entonces, de una misma boca natural no puede salir bendición y maldición. Es correcto, salvo que uno la tenga mal entrenada, por así decirlo, o la utilice para mal. Bueno, también el caso, por ejemplo, de una mujer, ya que puse el caso de un hombre, el caso de una mujer, por ejemplo, que odia a su vecina o a una persona, o se enojó por un comentario que le hicieron. Entonces, mientras esa mujer repite eso que le dijeron y lo repite y lo repite y lo repite y empieza a tener un mal pensamiento de su vecina, realmente está amplificando lo que se le dijo. Y no es sencillamente lo que se le dijo, sino que va más allá todavía. No solo pasa con la mujer, ¿cierto? Puede pasar con todos. Está convencida de que esa persona que le dijo eso la odia. Y termina cegándose. Cualquier cosa que haga esa persona, a lo mejor bueno, piensa que es algo malo. Entonces, todo termina teniendo un doble significado. Y esto no puede ser así. No puede salir como acabamos de ver. De una misma boca, bendición y maldición. O de unos pensamientos. No puede salir de nuestro corazón que nos quieren hacer daño y que nos quieren hacer bien. Una misma persona. O confiamos o no confiamos. Bueno, con Dios, para volver al tema, con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Ya?
Con Dios realmente pasa esto. Nosotros a veces pensamos y proyectamos las palabras de Dios en nosotros como le pasó al pueblo. Dios es cruel con nosotros, nos trajo a morir, pero no es así. Dios no nos odia. Solamente cuando veamos, ¿cierto?, la redención completa entenderemos que Él no nos odia. Él muchas veces nos ama y nosotros no lo apreciamos. Pensamos que Él nos ha traído a sufrir al mundo o nos ha dado calamidad para sufrimiento solamente. Pero no es así. Él nos ama, no nos odia, no nos tiene mala. Él no se resiente porque Él no es hombre para mentir y Él tampoco se enoja como un hombre. Él no guarda resentimiento como nosotros lo hacemos. Entonces a veces proyectamos esos sentimientos en Dios. Como nos enseñan los sabios de Israel, la única manera en que nosotros entendemos a Dios es que le aplicamos a Él los atributos más sublimes que nosotros conocemos. El amor, la gracia, la justicia, todo lo que es bueno, sublime moralmente a nuestros ojos es Dios. Se aplica a Él. Porque de esa manera lo podamos entender a Él, le podamos entender cómo funciona el mundo también y qué es lo que Él espera de nosotros. Pero si nosotros proyectamos en Él que Él es malo, que Él es egoísta, que Él permite que exista maldad en el mundo, le echamos la culpa a Él. Esto hizo el pueblo. Y Moshe les dijo, no es culpa mía, no es culpa de Dios, es culpa de ustedes. Dios les dijo, les daré esa tierra. Yo les dije, entraremos también y los conduje. Pero fueron ustedes los que se negaron a entrar y se echaron para atrás al negar, ¿cierto?, las palabras y al acobardarse. Ese es el problema. Aquí hay otro verso, dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y el mandamiento es la palabra, en el fondo. Así que debemos evitar estas cosas. Solamente, como les decía, cuando ya entendamos, ¿cierto?, el mundo venidero, entendamos completamente a Dios, cómo hemos sido conocidos, cómo Él nos ha llamado a nosotros. Allí dejaremos de confundir las cosas que el Eterno nos envía a este mundo con una crueldad y con un odio. Porque a veces llegamos a pensar, ¿pero por qué? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué yo? ¿Por qué llegué hasta acá? Solo cuando le conozcamos realmente, cara a cara, ahí entenderemos que no es crueldad, es amor. Es bueno que ya lo entendamos desde ahora, que Dios, a Elohim u Ahavá, Dios es amor. Él es amor hacia nosotros. Él nos quiere y quiere siempre nuestro bien. Y si pasan cosas que a nuestros ojos son malas, que son crueles, es que Él manifiesta también todavía su amor con nosotros. No se ha apagado su amor. Pero hay cosas que suceden en el mundo, injusticia, que son por nuestros hechos, nuestros actos. No es porque Él lo quiera así. Nosotros provocamos esto. Solamente cuando lleguemos a la altura del Mesías podremos decir si es cierto. Aún esto es para bien. Aún esto Él nos ha mandado, aún esta prueba con amor. Porque Él nos ama, no porque nos odia, no porque nos quiere ver tropezar. Porque Él nos quiere ver bien en pie. Ya para ir finalizando, ¿cuál es el remedio también para todo esto? No es otra cosa que el aprendizaje, el estudio de la Torá. No es otra cosa que escuchar las palabras. No es otra cosa que escuchar a Moshe nuevamente, que nos repite las mismas cosas, pero como algo nuevo. Escuchar algo nuevo. Eso nos cambia. No sé si han escuchado esto, pero a veces una persona le dice algo a alguien que tiene que hacer y no lo hace, o algo que tiene que cambiar y no pasa nada, y le puede decir 1000 veces y no entiende. Viene una persona ajena, le dice lo mismo y entendió. No es un problema de que las palabras sean nuevas, son las mismas palabras. El problema está en el oído del que escucha, en aquel que presta atención como algo nuevo, la Torá o la instrucción, o que entiende, hay algo a lo mejor que no estoy entendiendo de esto, y que piensa y medita, y dice, tal vez me han dicho esto, ahora entiendo por qué. Bueno, ese es un ejercicio que tenemos que practicar. Y como nos dicen los sabios también, si no hay estudio de la Torá, no hay conducta adecuada. Si no estudiamos las palabras, tampoco sabemos cómo vamos a actuar bien. Y si no hay conducta adecuada, no hay estudio de la Torá. Si alguien no actúa bien, tampoco va a volver a decir y a considerar las palabras de la Torá.
se va a alejar. Si no hay sabiduría, no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Como veíamos recién, aquel que piensa antes, aquel que es sabio, aquel que de verdad entiende y quiere conocer a Dios, entiende que Él es más grande que todo. Y si no entiende que Él es más grande que todo, entonces se aleja de la sabiduría. Y si no hay harina o sustento, que es la Torah, tampoco, o sea, perdón, si no hay harina, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina, dice también. Si no hay sustento, no hay Torah, y si no hay Torah, no hay sustento. Tenemos que entenderlo también. Yo me puedo esforzar mucho en la vida trabajando, pero si no hay Torah, no hay verdadero sustento. Pero puedo trabajar para estudiar toda la vida la Torah, pero si no me preocupo del sustento, tampoco hay Torah. No me puedo dedicar a estudiar la Torah si no tengo sustento. Y no entiendo el verdadero sustento si no estudio la Torah. Y todas estas relaciones se cumplen cuando uno entiende las palabras. Él, Benazá, diría, no desprecies a ningún hombre y no menosprecies ninguna cosa, porque no hay hombre que no tenga su hora y no hay cosa que no tenga su lugar. No menospreciemos ninguna palabra, ni a ningún hombre, ni a ninguna cosa, ninguna davar, nuevamente. No menospreciemos nada. Todo tiene un peso. Si entendemos esto, que cada davar, cada palabra tiene un peso, no menospreciaremos, ¿cierto?, las cosas que nos dicen. Tomaremos el peso correcto para que nosotros también hablemos con el peso correcto. Y ya para finalizar, está para allá, sabemos que Él nos va a enseñar sus palabras. Y Él nos ha enseñado sus palabras, realmente. Tenemos que tener un buen ojo. Dice la Torá, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande o todo lo que yo le mande a él. Entonces, dice, yo levantaré un profeta, ¿para qué? Para poner mis palabras en su boca, para que en su boca hable todo lo que yo le mande para ustedes. La importancia, ¿cierto?, de las palabras. ¿Quién es un real profeta? Aquel que tiene las palabras del Eterno en su boca. Entonces, nosotros también podemos cumplir este rol, como los profetas lo hicieron, de advertencia, de consuelo, de llamado de atención, de corrección, cuando las palabras del Eterno están en nuestra boca. Una palabra profética como la que hacen los padres. Si haces esto, te va a pasar esto. Y realmente se termina cumpliendo. Porque actúa con las palabras del Eterno en su boca, finalmente. Y Yeshua, ¿cierto?, es el profeta, como Moshe. Él es el profeta que también nos habló y nos enseñó sus palabras, para que tomáramos atención a ellas. Y de verdad estimáramos el peso que tienen las palabras y las acciones. Y que si en nuestros corazones no está el amor, la esperanza, la fe, la emuná, la confianza y la justicia, pues nuestras palabras van a ser erróneas. Pero si eso está en nuestro corazón, si estamos siempre pensando en lo bueno, en lo justo, lo que es digno, la esperanza, la emuná, nuestras palabras serán buenas. Como está escrito también, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, para que nos enseñe con sus palabras, porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Porque vendrá, ¿cierto?, la instrucción, la palabra verdadera, la verdadera vida de la palabra hecha vida, vendrá desde Sion, desde Jerusalén. Y saldrá la instrucción también desde allí. ¿Para qué? Para que aprendamos realmente. Y Él, como dice también la enseñanza tradicional judía, Él nos enseñará las cosas que no hemos entendido hasta el día de hoy. Él nos va a enseñar las palabras que están en la Torá, nos va a enseñar el significado, aún más de lo que hoy día es. Aún una Torá más grande, pero no es que va a cambiar la Torá, sino que nos va a expandir la Torá. Nos va a enseñar lo que verdaderamente estaba allí. Así lo hizo Yeshua. Nos expandió nuestro entendimiento de la Biblia, de la Escritura. Pues también cuando venga también y se manifieste el reino, ¿cierto? Y con la venida del Mashiach, allí entenderemos las palabras y su profundidad. Y nunca más, ¿cierto?, tomaremos a la ligera nuestras palabras. Sus palabras, ¿cierto? También. O como lo diga, o como llega el mensaje.
no entiendo ese punto del comentario que está allí. Mirisa le explica. Morés, eso lo puse yo. Entonces, es como usted dijo en delante, que depende cómo llegue a la persona. Y cómo El mensaje y cómo lo tome, porque yo le puedo hablar a la persona, pero a lo mejor no me entiende, pero llega otra persona, como usted lo dijo, sí le va a entender. Po. Claro, Ahí recibe el depende del mensaje. oído que escucha, ¿cierto? Así es. Porque uno puede decir lo mismo y hay quien lo escucha y quien no lo escucha. A veces por eso Sí. tenemos que cambiar la estrategia. Tenemos que ver el cómo, porque el cómo también es importante. Sí, es como uno lo diga. Y porque puede escuchar lo mismo de otra manera y puede llegar a entenderlo. Por eso, todas las personas entendemos un cómo diferente. A veces estamos más ejercitados en un cómo diferente. Hay personas que entienden de una manera y hay personas que no entienden de esa manera. Entienden de otra manera. Por eso, Moshe les habló, les manifestó, les habló por profecía, a través del Eterno, en el monte Sinai les habló el Eterno, les advirtió, y ahora les tiene que repetir las cosas. Entonces hay personas que entienden a la primera, como Josué y Caleb, y hay cosas que hay personas que hay que repetirle. Y hay que repetirle de una manera a lo mejor blanda o a veces de una manera más dura, pero hay que decirle finalmente las cosas hasta que lleguen a comprender. Porque si no comprenden, finalmente van a actuar y van a errar y van a fallar. La palabra het, que es pecado, es errar el blanco. Van a errar el blanco. Sus palabras van a errar el blanco. Sus acciones van a errar, finalmente. El Eterno nos quiere enseñar que nosotros tengamos a bien guardar nuestras palabras, porque sus palabras son vida para nosotros. Y son nuevas bueno, cada ¿y día. cuánto también nosotros tenemos que considerar que nuestras palabras tienen que ser vida para otros? Y que son vida o muerte para otros. Sí, sus palabras son vida, amén, pero nuestras palabras también. Tomemos el peso correspondiente. Y no seamos rebeldes, atendamos a su voz. O sea, como dice, no sean rebeldes, escuchen su voz, por favor, no se encierren, no sean rebeldes, escuchen. El gran problema de Israel, perdón, es que no escuchaba a sus profetas. De ahí el dicho, ¿no? Nadie es profeta de su propia tierra. Bueno, lamentablemente Israel no escuchaba, no entendía a las palabras. Así que esforcémonos en estudiar las palabras de la Torá. ¿Por qué no hay quien estudia hebreo también para aumentar cierto su entendimiento de las palabras? Todo esto nos ayuda. También la lectura, aprender a leer, aprender a comprender, aprender a escuchar para saber qué nos están diciendo. Para también aprender a saber qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos. A veces no nos damos cuenta. Todo eso tenemos que tener cuidado. Y finalmente, como nuestro Mashiach lo hará, Él nos enseñará verdaderamente. Pero tenemos hoy día también que esforzarnos. Porque para entrar a las promesas de Dios y a sus bendiciones, nosotros también tenemos que hablar palabras de bendición. Bueno, hermanos, Gracias, Señor. un Shabbat Shalom para todos. Yo he concluido este comentario que espero que haya sido de verajá, de bendición y de una advertencia también para cada uno de nosotros, porque siempre es importante que aprendamos a escuchar y aprender a guardar las palabras en nuestro corazón. Hay otras que hay que rechazarlas, pero hay unas que hay que guardarlas. Las palabras del Eterno las guardamos, de los que nos quieren. Y a veces las palabras del mismo, algún quizá enemigo, pero que nos quiere hacer el bien a veces, con sabiduría. Aprendamos a escuchar, veamos el contenido, no solo la forma. A veces la forma es importante, pero el contenido lo es más. Amén. ¿Ya? Que el Eterno les bendiga a todos y espero que haya sido de verdad. Shalom. Muchas Hola, gracias. María. Shalom. Hola, María. No.